Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo soy Fernando Álvarez Curi, director de negocios para Ipsos en México. Y este evento digital lo hemos construido pensando en ustedes, dado un momento coyuntural. Por tercera vez en la historia, México es sede de un mundial. Y la información que compartiremos está basada justo en un proyecto propietario de Ipsos de nombre La otra cara del mundial. Cuento con tres invitados muy especiales a los cuales les invito que enciendan su cámara para saludarlos. El licenciado Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo Federal, analista de fenómenos sociales y políticos y líder indiscutible de opinión. Enrique, bienvenido. Fernando, buenos días. Saludos al auditorio y saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Fernando Schwartz, reconocidísimo periodista deportivo, distinguido por la FIFA y por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, al ser de los pocos que ha cubierto más de 10 mundiales en vivo durante su carrera profesional. Fernando, bienvenido. Tocayo, muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Compartir con Enrique de la Madrid, con Jorge Vargas y contigo es un gran placer. Aquí a las órdenes. Bienvenido. Y finalmente nuestro anfitrión, Jorge Vargas, director general de Ipsos en México. Jorge, buenos días. Buenos días, Fernando, Enrique, Fernando también y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí y muy contentos de tener esta discusión. Así es que bienvenidos. Encantados de estar con ustedes. Les platico un poco la dinámica que estaremos siguiendo durante esta mañana, durante la siguiente hora que estaremos conectados. Hablaremos de 6 puntos coyunturales para este evento: infraestructura, seguridad, impacto en turismo, derrama económica, la afición y las expectativas generales sobre el mundial desde la visión de los mexicanos como tal. Iremos presentando la información poco a poco, agrupada en estos temas, e iremos comentando libremente con nuestros invitados. Así que si les parece bien, arranquemos. Y me gustaría, Jorge, hacerte a ti la primera pregunta, y es, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué esta iniciativa de presentar un estudio de temas relacionados con el Mundial, aun cuando no es puramente fútbol? Bueno, sí, sin duda es un evento donde que tiene los ojos de todo el mundo y para nosotros justo no es un evento aislado. Si lo pensáramos desde lo que nosotros volteamos a ver en el consumidor, en la sociedad y en las marcas, esto sin duda tiene una coyuntura, es un evento global, pero al mismo tiempo es de estas cosas únicas donde tienes un evento que tiene un impacto financiero, ya sea para los patrocinadores de las marcas, sé que vamos a hablar un poco más a detalle de esto, tiene un tema de entretenimiento y si se juntan los dos, bueno, es el combo perfecto, ¿no? Y entonces lo que nosotros siempre hemos identificado es que cuando los consumidores primero están entretenidos y hay marcas presentes, el contexto es el 50% de lo de que define la experiencia. Y por supuesto que tiene sus retos. Y lo que intentamos el día de hoy es a través de cada uno de estos temas ir identificando esos retos, qué significa navegarlos, qué significa desde el punto de vista del consumidor y por supuesto con los increíbles puntos de vista de Enrique y Fernando. Muchas gracias, Jorge. Pues si les parece bien, empecemos con nuestra primera sección, que tiene que ver con el costo de ser sede. Y tenemos que ver sobre todo con el impacto económico. La gente lo ve así: 8 de cada 10 mexicanos nos hablan de que habrá un impacto positivo, principalmente derivado del turismo, pero solo 4 de cada 10 te dicen que el impacto será duradero. Los mexicanos estamos contentos de ser sede, fomentará el turismo, impulsará el comercio local, y casi la mitad de nuestros respondentes nos dicen que van a hacer gastos adicionales. Sin embargo, hay dos preocupaciones que llaman mucho la atención: el aumento de precios. 65% tiene una preocupación de un aumento de precios sostenido, y 57 y 54% que nos menciona una preocupación por un gasto excesivo de recursos públicos.
Aquí es donde me gustaría detenerme un poco y conversar con ustedes. Enrique, tú en tu experiencia como exsecretario de Turismo, se ven beneficios económicos, la gente lo ve reflejado. ¿Ves otros sectores más allá de la hotelería, los restaurantes, el comercio minorista, donde esto pueda tener un impacto importante? Gracias, Fernando. Bueno, primero yo resaltaría que es un verdadero privilegio ser un país en donde seremos por tercera ocasión, digamos, la sede de un mundial de fútbol. Lo fuimos en el 70, ¿no? En el 70 de Pelé, lo fuimos en el 86 de la mano divina de Maradona. Ahora a ver qué es lo que nos depara este 2026, pero primero es un tema de excepción. Yo creo que así lo tenemos primero que ver los mexicanos. Es un privilegio, es una oportunidad. Y es una oportunidad en muchos sentidos, además obviamente del evento deportivo. Es una oportunidad también para sentirnos orgullosos como mexicanos. Estamos pasando y cada quien, ¿verdad? A veces momentos no tan fáciles, no siempre la economía va bollante, pero pues vamos a tener un verano maravilloso. Vamos a tener una gran oportunidad de recordar quiénes somos, de ser anfitriones del mundo. Eso es muy importante, que sintamos que estamos recibiendo al mundo en nuestra casa. Y cuando alguien visita nuestra casa, pues tenemos que dar lo mejor de nosotros, tenemos que ser ejemplares, tenemos que ser, como somos, anfitriones extraordinarios. Entonces yo creo que lo primero es pues, darnos cuenta, interiorizar que esta es una gran oportunidad. Tiene razón la gente cuando señala que va a haber beneficios económicos y por eso es que lo estamos haciendo. O sea, este mundial no es el producto de la casualidad. En el año 2018, el gobierno mexicano de ese entonces se comprometió junto con Estados Unidos y Canadá en tener este mundial. Y son de esas decisiones que también me parecen importantes porque las tomó un gobierno sabiendo que no le iba a tocar a ese gobierno. Esta es una decisión que se tomó hace 2 mundiales y por eso me parece, repito, lo primero es ejemplar, es un privilegio, es una oportunidad, pero también es una responsabilidad. Creo que haremos énfasis en eso. Tenemos que ser un gran anfitrión. Y en estas 3 ciudades, pero en todo el país, el mundo nos va a estar viendo. El mundo nos va a estar viendo. Es un evento de promoción también. Por eso sí tiene impacto económico, no solamente en el Mundial, sino que es un evento que le va a dar una visibilidad al país que además yo creo que necesita. México es una marca, que también creo que es importante resaltarlo, es una marca y por eso para Ipsos también esto es relevante que estudie y analiza la evolución de las marcas. La marca México es relevante, es importante y es un evento de promoción que de otra manera nos hubiera costado miles de millones de dólares lograr y lo vamos a lograr en estos días. Entonces, sí es de rama económica, sí son hoteles, sí son restaurantes, sí son líneas aéreas, sí son compras, pero además es la visibilidad de México en el mundo que tenemos que aprovechar en los meses por venir también. Y que esperamos que tenga un impacto a largo plazo. Y en ese mismo sentido, Fernando, tú viviste el Mundial del 86 en primera línea, tú estuviste ahí y lo viviste. ¿Qué diferencias ves en cuanto al ánimo, en cuanto a la perspectiva del mexicano alrededor del evento? Pues yo creo que el haber sido sede del Mundial 86 fue diferente a lo que vivimos hoy en 2026 porque el Mundial era únicamente para México. Ahora estamos hablando que es un Mundial compartido con Estados Unidos y con Canadá y la fiebre mundialista ya se empieza a ver en las grandes cadenas que comienzan la venta de los souvenirs, que las mascotas, que la réplica de la Copa del Mundo, que el famoso álbum Panini que todo mundo quiere tener en sus manos, aunque no están todos los jugadores que están y hay unos que no van a estar porque tienen que mandar a hacer su impresión en Italia muchos meses antes y las listas definitivas del Mundial se conocen el 1 de junio. En México 86 fue un Mundial muy especial porque México venía recobrándose del terrible terremoto del 19 de septiembre de 85 y cuando México es solidario, eso lo demuestra hacia afuera. Y el Mundial 86 se convirtió en una panacea para demostrarle al mundo que México estaba de pie, que México estaba unido y que el terremoto, muy doloroso por tantas pérdidas de vida que se dieron, mostraron que el mexicano sabe unirse muy bien en las malas y que también debería ser en las buenas, pero regularmente eso no sucede. Y ahora, pues el 2026, poder presumir de ser el primer país con 3 mundiales. Ya habíamos presumido en 86 ser el único país con 2 mundiales. Ahora
el Estadio Ciudad de México, como se va a denominar en la Copa del Mundo porque no puede llevar patrocinios, por tercera vez va a ser sede de un campeonato mundial de fútbol, pero de una inauguración. Esto no es nada menor por una circunstancia. México negoció con Estados Unidos y Canadá que FIFA no permitiera que hubiera el mismo día tres inauguraciones, una en cada país, que lo iban a hacer a raíz de la diferencia de los usos horarios. Pero México negoció que el primer día, 11 de junio, se juegue en México, se juegue en Guadalajara y el Mundial empieza en Estados Unidos y Canadá al día siguiente. Y esto me parece un hito histórico porque es el primer estadio, yo creo que será el único de la historia contender tres inauguraciones de un campeonato mundial. Y aparte, un dato más curioso, ¿no? Nos tocó México 70 con 16 selecciones. Nos tocó México 86 con 24. Ahora nos va a tocar con 48, el primer mundial con 48. Entonces son cifras que dejan a México para la eternidad dentro de la historia de los mundiales de fútbol, que es el evento más grande del planeta y que es visto por 5.000 millones de personas alrededor del planeta. 5.000 millones de personas, Fernando, es una brutalidad y es justo lo que comentaba Enrique, ¿no? Esta visibilidad que vamos a tener a nivel mundial. Y Jorge, en este mismo sentido, yo veo dos datos. Por un lado, el 86% te dice que hay beneficios económicos. Por el otro lado, el 65%, que es básicamente esa misma gente, te dice que tiene miedo de los efectos inflacionarios o incrementos en precio. ¿Cómo se ve desde Ipsos este posible cruda posmundialista o una posible frustración posmundial? Gracias, Fernando. Mira, lo primero es, siempre que hemos volteado a ver y medimos al comportamiento del mexicano, es sumamente pragmático. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso yo decía al principio, estamos en un evento que representa dos componentes, uno de entretenimiento y uno financiero. Cuando ves el lado de entretenimiento, sin duda, con todo lo que ha estado pasando en el mundo, de hecho nosotros en Ipsos cada mes monitoreamos qué es lo que le preocupa a la gente, a la sociedad, lo hacemos en 26 países y podemos comparar qué es lo que está pasando, no solo en el pensamiento del mexicano, sino contrapuntar esto contra lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, lo que sabemos es que el tema de la inflación no es algo nuevo. De hecho, esto ha venido prácticamente subiendo y se convirtió en el primer elemento de preocupación a nivel mundial. Poco después de que se desató la guerra en Ucrania, empezaron a subir el precio de los alimentos y empezó a haber inflación. Y entonces, bueno, el tema de inflación se puso número uno. Ahora, vamos a hablar ahora en México. En México, la preocupación del tema de inflación está en tercer lugar, sigue ahora incrementándose y se junta de manera coyuntural con un tema ahora en el 2026 donde sabemos que hay un nuevo impuesto que está taxando algunas de las categorías que más se consumen dentro de México. Entonces, pero regreso, entonces tenemos un mexicano pragmático, tenemos una serie de puntos coyunturales que ponen mucha presión, que el mexicano todavía está viendo en qué se comporta de una manera limitada o se mide, vamos a decir, en términos del consumo, pero por otro lado también necesita, cuando hay una pérdida de confianza o hasta en un escenario bastante complicado, se agarra con fuerza de elementos o eventos como estamos viendo ahorita, que es un tema de entretenimiento. Entonces yo creo que ahí las oportunidades y lo interesante cuando hablamos en temas económicos, si va a haber una cruda más adelante del mundial, lo más importante es que, bueno, lo que nosotros hablamos con nuestros clientes y lo que significa las marcas, es justo que si se logran encontrar estos momentos asequibles, ya hablamos mucho siempre de cuál es la ocasión y el famoso out of pocket o el dinero que sale de las personas cuando compran algo. Si se toma eso en cuenta y se tiene este tipo de empatía, es lo que vemos que puede ser una de las grandes oportunidades, porque sin duda lo que decía Enrique, se espera una derrama económica, es una de las intenciones que está, va a pasar durante el Mundial, pero de nuevo, justo la pregunta es qué viene después y bueno, eso es lo que esperamos en el comportamiento.
Buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo, por favor, si tienen preguntas, está habilitada la casilla de preguntas y respuestas. Al final responderemos a algunas. Si por tiempo no nos dan, nuestros invitados estarán disponibles para tomarlas o les responderemos vía correo. Pero por favor, siéntanse en la libertad de compartir con nosotros sus preguntas. Vamos al segundo pilar, si les parece bien, y hablemos ahora de temas de seguridad. ¿Qué nos preocupa como mexicanos? 4 de cada 10 nos dicen que no se sienten confiados en que tengamos un entorno de seguridad adecuado. Muy pocos creen que va a tener un impacto a largo plazo y todos, casi todos, 8 de cada 10, estamos muy preocupados por la delincuencia común, los robos, los asaltos, la seguridad hacia los turistas y hacia los visitantes y piden de manera totalmente activa reforzar la seguridad en las sedes, en las zonas turísticas, mayor presencia del ejército e incluso hay un porcentaje interesante que habla de la ejecución o el llevar a cabo operativos contra el crimen organizado en estos momentos, digamos, o en este mes que se va a vivir la fiesta mundialista. Fernando, tú que has sido testigo de tantos mundiales, ¿cómo se vive la seguridad dentro de un mundial? ¿Qué tiene que suceder ahí? Pues se tienen que reforzar todas las áreas por la cantidad de visitantes que vienen, tiene que haber una buena organización, por eso la FIFA pone la famosa última milla, que es un perímetro de 5 kilómetros alrededor de donde va a ser el partido, porque hay que tomar en cuenta que sí, nosotros somos anfitriones, pero la señal va a más de 200 países en el mundo, porque la FIFA tiene más afiliados que la ONU, que no es un detalle menor, Mm, ¿no? Y los grandes eventos deportivos siempre se prestan para manifestaciones de diverso tipo. Por ejemplo, hay atletas que han hecho una manifestación pública de algo de lo que están en contra y nos tocó vivirlo aquí en México, cuando John Carlos levantó el puño al ganar la carrera de los 200 metros en el Estadio Olímpico el 68 y fue una manifestación, como muchas que pueden ocurrir en la calle. Esto no está exento porque todo mundo aprovecha que el foco está en un país y es el momento de expresarse, el momento de manifestarse, y yo pienso que va a haber seguridad total, pero también pienso que van a haber muchas manifestaciones alrededor, aprovechando la efervescencia del evento, y lo cual es común y corriente. Por ejemplo, nosotros tenemos sí un problema de seguridad por todo lo que ha estado pasando en nuestro país en varios frentes, pero tal vez para los hispanos la batalla más grande la tiene Estados Unidos, de evitar que el ICI vaya a meterse dentro del Mundial, lo cual sería un tremendo escándalo. Y creo, para terminar mi intervención en esta parte, que la seguridad del Mundial tendría una situación muy seria que marcaría el territorio de seguridad si Irán decide participar e ir a Estados Unidos, recordando que el deporte une, porque en el Mundial de 94 las selecciones de Estados Unidos e Irán posaron entrecalados los jugadores en una fotografía. Entonces, creo que la seguridad está más comprometida en Estados Unidos por lo que está viviendo en asuntos migratorios, de situaciones que se pueden controlar aquí en México con todos los planes de seguridad que se han armado. de acuerdo. Y Enrique, en este mismo tenor que habla Fernando sobre las manifestaciones, ¿qué impacto tiene eso en la imagen de un país? ¿Crees que tendrá una relevancia a nivel mundial este tipo de fenómenos? Bueno, Fernando, yo creo que tiene razón el público y la gente en las encuestas cuando señala que tienen preocupaciones en materia de seguridad y no tendrían por qué no tenerlas, sino creo que la mayoría de los mexicanos nos sentimos inseguros en las ciudades en las que vivimos. Ese es un hecho. En México llevamos una crisis de inseguridad ya de muchos años. No son solamente estos últimos 7 u 8, ya llevamos muchos años donde la inseguridad es un tema que no hemos logrado los mexicanos contener y en muchas ocasiones va al alza. Entonces, primero, pues yo me siento también identificado con lo que dice el estudio. Ahora, por otro lado, y también lo menciona tu tocayo, pues obviamente se tomarán todas las medidas en los estadios, en los alrededores. Y yo lo que resaltaría es que también, otra vez, este es un tema donde los mexicanos tenemos que participar. Yo soy convencido de que en el tema de seguridad las personas tenemos mucho más que hacer.
Y en este caso, por ejemplo, habría que ver otra vez si las autoridades nos comparten algunos números de teléfono donde pudiéramos estar reportando cosas que nos parecieran extrañas. Algunos de los estados más serios, o digamos la ciudad más segura del país que pudiera ser Mérida, o de los estados más seguros, entre otras cosas se explica no solamente por la extraordinaria policía que ha tenido durante muchos años, sino porque es una ciudadanía que participa, que avisa. Lo digo con respeto, pero dicen los propios yucatecos que son chismosos. Entonces ellos lo que hacen es que, oiga, pues aquí veo un coche que no reconocemos, aquí hay una persona que no sabemos de qué se trata. Yo creo que otra vez, como este es un evento importantísimo para el país, tiene que salir muy bien y nos toca a todos cuidarlo. Por otro lado, también coincido con Fernando Schwartz. Yo también anticipo que va a haber manifestaciones, porque también hay que reconocer que hay muchos temas sociales en México que no están suficientemente atendidos. Y muchos de estos grupos han estado avisando, ¿verdad? Y advirtiendo, Ujú. ok, pues nos vemos en el Mundial. No me haces caso, pues nos vemos en el Mundial. Entonces Ujú. creo que también a las autoridades una reflexión pues de que hagan todo lo posible, pues para tratar de atender aquellos conflictos que sí tienen solución. O sea, porque tampoco sería una muy buena idea, ni tampoco sería una buena imagen, un México que tenga aparentemente una sociedad en conflicto y por otro lado, pues aquí todos divirtiéndonos. Entonces, seguridad es muy importante. Espero que el gobierno ponga a sus mejores elementos y además con incentivos económicos, que es algo que debiera haber. Oye, nos sale bien, salimos con nota blanca, no hubo incidentes, pues los mejores elementos y también un incentivo económico. ¿Por qué no? Ok. Pero repito, sobre todo una sociedad que nos sintamos que el evento es de todos nosotros, no solamente las tres ciudades, no solamente los estadios, el país completo está bajo la lupa internacional y repito, es una gran oportunidad, pero también es un riesgo si no lo hacemos bien. Completamente, completamente. Y me encanta esta parte que hablas de la sociedad activa, de la sociedad participativa. Y en eso, Jorge, vienen los fanfest, vienen los eventos públicos. La gente, casi la mitad te habla de una preocupación al asistir e incluso considerar si asistir o no a estas grandes fiestas. Ya hablaremos un poquito más de la asistencia, pero hoy y en temas de seguridad, 4 de cada 10 te dicen, no sé si asistiré. ¿Qué hago como marca? Si yo soy una marca y soy patrocinador y estoy generando un fanfest importante, ¿cómo manejo esta percepción de seguridad? ¿Qué debo hacer? Mira, primero me gustaría retomar lo que decía Fernando hace un momento, porque creo que este es el primer elemento donde vemos una gran diferencia entre Canadá, Estados Unidos y México en lo que representa para la gente que va a vivir ahí el mundial, ¿no? Creo que de Canadá es lo que menos escuchamos, en ese sentido, bien Fernando señalaba que hay muchas notas y mucha preocupación de ICE yendo a los estadios en Estados Unidos. Y en México, sin duda, el tema es la seguridad. Ese es el tema visto desde la perspectiva de las personas que viven el mundial. Como bien lo decía hace un momento, cuando en Ipsos medimos todos los meses esto de qué le preocupa al mundo y a los mexicanos, en México el tema número uno de preocupación en la sociedad son temas de seguridad, ¿no? O sea, estamos hablando 79% le preocupa la delincuencia común, 74% está preocupado por el crimen organizado. Ahora, Ujú. eh, ¿qué significa esto? Bueno, por otro lado, creo que hay dos perspectivas. Una, qué pasa durante el evento y otra, qué viene después del evento desde el punto de vista de las personas. Durante el evento, creo que, bueno, al menos la expectativa con la que entra el mexicano es justo que haya justo Fernando decía, esta última milla donde haya un buen punto de seguridad. Creo que las marcas están aprovechando eso y está bien tener estas burbujas. Donde haya confianza, donde la gente pueda interactuar, donde pueda gozar también del evento y eso creo que será importantísimo. Se entra con, yo diría, con un, eh,
beneficio de la duda, al menos desde la perspectiva de que quieren aprovechar y vivir el mundial, eso no hay la menor duda. Y entonces será importantísimo cómo esto cómo esto se aprovecha para que las personas se queden con una parte positiva viviendo, como decía, el mundial. Ahora, en el largo plazo, lo que sí vemos es que al menos no hay una gran perspectiva de que esto vaya a crear una mejora en la seguridad a largo plazo. Cada vez en lo que hemos visto que le preguntamos a la gente, esperan que haya una gran seguridad para tratar de disfrutar al evento, pero creo que todos lo identifican como algo que va a pasar durante el evento y al menos no hay una gran expectativa de que en el largo plazo esto se continúe o esto se mantenga como una mejora definitiva. Y creo que ahí hay una gran oportunidad. Son de estos elementos que, bueno, tienen la atención de todos, te pueden mover la aguja en varios sentidos. Y bueno, hoy no hay esta expectativa de que vaya a mejorar a largo plazo y es algo muy puntual para el evento, pero bueno, sin duda hay que ponerle atención a eso. Incluso se habla de que los gastos de seguridad en estos eventos privados, digamos, patrocinados, el costo puede ser incluso hasta 35-40% arriba de lo que sería habitual normalmente. Entonces, sí, parece que llama la atención y en esto que dices, lo importante es el largo plazo, al final de cuentas. Durante el evento me queda claro, como lo decía Enrique, mantendremos la seguridad, será una gran fiesta y el reto es mantenerlo hacia largo plazo. Y en ese mismo sentido, si me permiten, me gustaría que entráramos al detrás de escena, es decir, así estamos listos y los mexicanos ven que estamos listos o no para enfrentar el mundial. Pues parece que sí, al menos el 60% dice que hoteles están listos, que las opciones de hospedaje, que la infraestructura digital, un poco menos, el 50% te habla de que los aeropuertos están en buenas condiciones, lo hemos visto mediáticamente como se ha cuestionado que estemos listos, pero hay ahí un porcentaje, un 40% que sí espera que traigan mejoras en infraestructura. El 68 trajo mejoras importantes, trajo avenidas nuevas, monumentos, cosas. Entonces, al final de cuentas, podemos esperar que esta infraestructura sea para largo plazo o no. Enrique, ¿qué opinas? Bueno, yo primero lamento que no hubiéramos recibido al mundo, además obviamente a nosotros mismos, a los mexicanos, que no hubiéramos recibido al mundo con lo que hubiera sido uno de los aeropuertos internacionales más importantes a nivel internacional. Y eso no es simplemente un trofeo, no es simplemente un acto de vanidad, es una necesidad. O sea, México es un país muy grande, es un hub internacional. México es uno de los países más abiertos al comercio exterior. Con los Estados Unidos particularmente tenemos incluso superávit, les vendemos más de lo que importamos y ya mucho de eso que hoy se hace en el comercio se hace a través de los aviones. Por otro lado, en el turismo, México es una potencia turística. Estamos entre los primeros 6, 7 países del mundo. Recibimos arriba de 40 millones de visitantes. Y también, pues esos que llegan a México, la mayoría de esos que nos importan, llegan a México por avión. Esto es algo que quiero resaltar porque muchas veces hablamos de, somos el número 6 o 7 de visitantes internacionales, pero no todos pesan igual desde el punto de vista económico. Por ejemplo, un visitante internacional que llega a México por avión tiene un gasto promedio como de $1,200 en su estancia. $1,200. En cambio, uno que llega de crucero, que normalmente no duermen en México, gasta $80, 89. Entonces es irrelevante cuando decimos que llega más gente, porque no todos los que llegan pesan igual, no todos aportan igual. Entonces, ese aeropuerto para nosotros era una necesidad, no era un lujo, ¿sí? Y hoy nos quedamos con un sistema insuficiente donde la suma de los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el del AIFA, los dos más o menos estaban dando hoy lo que ya daban antes. Entonces, primero, imagínense la combinación del Mundial y del Aeropuerto Internacional de México, el de Texcoco, hubiera sido genial. Pero bueno, decidimos dejar esa oportunidad y por otro lado,
también creo yo que, y ayer lo estuve repasando para antes de comentar aquí, también hubo muchas ofertas y muchas expectativas de lo que iba a pasar de inversiones en infraestructura, porque para eso son estos eventos. Estos eventos muchas veces debieran de ser catalizadores, ¿sí? Para detonar cosas que de todos modos había que hacer, pero se aceleran en un mundial. Pues hasta donde sé, las dos líneas del metro no se concluyeron en Monterrey, ¿sí? Algunas obras están todavía sin concluir aquí en la Ciudad de México. Creo que la que va mejor, que creo que ha cumplido más, es Guadalajara, con el estadio también modernizado y algunas vías. Pero habiendo dicho eso, México es un país que hemos construido a lo largo de muchas décadas y tenemos una infraestructura extraordinaria en hoteles. Tenemos aeropuertos razonables, pudimos haber tenido mejores. Tenemos museos como pocos en el mundo. Tenemos restaurantes extraordinarios. Nuestras ciudades están perfectamente listas para recibir y para dar una gran experiencia a los visitantes internacionales. Y repito otra vez, es una gran oportunidad porque de lo que se trata, y a ver si de eso luego profundizamos un poco más, es qué vamos a hacer de México después del Mundial. O sea, porque yo soy de los que pienso que estamos muy lejos del potencial del país que podemos ser. Estamos muy lejos de un país más justo, más próspero, más igual, ¿no? Con mejor nivel económico. Entonces, este acto, esta fiesta, este verano, creo que también debe ser una oportunidad de reflexión de que podemos ser un mucho mejor país, pero vamos a tener un papel muy digno porque llevamos muchos años de construir también este gran México. Es justo en lo que estabas diciendo y me voy un poquito a Jorge, como que en los dos grandes eventos anteriores se usó el Mundial para proyectar una imagen particular de un México moderno, de un México rescatado incluso después del 85. ¿Qué vemos, Jorge, como marca país después de este Mundial? Bueno, creo que coincido con lo que dice Enrique, creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que el mexicano, si te fijas, cuando yo decía que cada vez que vamos y le preguntamos es altamente pragmático, sabemos identificar dónde están los retos, pero cuando nos señalan como mexicanos, hay también un gran orgullo. No es gratis que cada vez que hemos ido a un mundial ves a la horda de mexicanos vestidos de colores patrios y, bueno, haciendo fiesta. Pero creo que para mí lo importante, creo que hay dos grandes temas que vale la pena resaltar sobre este tema. El primero es, mencionaban Fernando y Enrique las manifestaciones, ¿no? Creo que esto puede apoyar, hay que recordar que el mundial es una experiencia. Y entonces, bueno, esta experiencia, yo creo que la gente que vive aquí medio lo sabe lidiar con esto, pero bueno, tenemos ahora, como decían, los ojos del mundo, viene mucha gente de fuera. Y este tema de que sabemos que puede haber algún tipo de manifestaciones puede tener un impacto en qué significa vivir la experiencia del mundial. Ahora, nosotros hay dos columnas de cómo volteamos a ver esto. Hay un tema de infraestructura, si quieres, dual, la Ujú. infraestructura física de la gente que va a los estadios y que estará allá y que, bueno, la experiencia es de la que estamos hablando. Y luego está la experiencia digital, que creo lo que nosotros volteamos a ver qué hacen las marcas, cómo vive la gente desde la pantalla, también el mundial, ya sea que estemos aquí en México o gente de todo el mundo. Entonces, si bien creo que la experiencia, la gente que va a los estadios va a ser probablemente un tema que podría estar un poco socavado por lo que hemos hablado entre infraestructura y hasta los temas que podrían ser de transporte, saturación o los inconvenientes de si hay algún tipo de manifestación, creo que tiene que ser clarísimo que la infraestructura y la experiencia en el entorno digital, lo que se ve en la pantalla tiene que ser impecable. Sí. Y entonces creo que ahí tenemos esa gran oportunidad. De acuerdo, incluso el estudio mismo lo muestra, los datos de Ipsos te dicen, ¿no? El 33% de la gente cree que las calles y el transporte público está listo. Es una minoría importante, es casi el 70% quien se da cuenta que tal vez la infraestructura de movilidad no está correcta. Pero hay una infraestructura que sí aprueban y es justamente la de los estadios. 60% te dice que estamos listos. ¿Tú crees eso, Fernando? ¿Crees que estemos listos con los estadios?
Sí, los estadios están plenamente listos. Monterrey invirtió $5 millones en cambiar toda la cancha, que era un problema por el clima que hay en Monterrey, y la cancha está impecable. ¿Por qué razón? Porque FIFA te pone especificaciones muy claras para que los pastos estén en excelentes condiciones, en igualdad de condiciones para las selecciones participantes. Poca gente lo sabe, pero luego en partidos amistosos los equipos Ujú. discuten que porque la cancha, el pasto tiene 23 milímetros en vez de 21, si la cancha está húmeda o no húmeda para que corra más el balón, y todo eso viene muy bien registrado en el Mundial. Monterrey invirtió todo esto porque debajo de la cancha va un sistema de refrigeración, de desagüe en caso de una tremenda tormenta y en muchas circunstancias que tecnológicamente se ha avanzado mucho. A Estados Unidos le ha costado mucho trabajo quitar sus canchas sintéticas y meter pasto natural en todos los estadios. Por eso se han entregado con mayor tiempo los estadios en Estados Unidos y, por ejemplo, el estadio de los Vaqueros de Dallas tuvo que quitar toda la zona VIP que tenía pegada al campo para que dieran las especificaciones justas para poder poner un campo de fútbol, porque todos los campos en un mundial miden lo mismo de largo, lo mismo de ancho, y ustedes dirán por qué este punto es importante o no importante, ¿no? Porque de largo hay un mínimo de 100, un máximo de 110 metros. De ancho hay también especificaciones y para que la competencia sea justa los estadios son así. Por ejemplo, la cancha del Estadio Ciudad de México también fue cambiada completamente con el sistema que se utiliza ya todo el mundo, que es una cancha híbrida, que es una mezcla de pasto natural con pasto sintético y que la costura de cada puntito del pasto ni se nota, ¿no? Es imperceptible a la vista Mm. humana y son canchas que quedan en perfectas condiciones. Eso con respecto a las canchas. De lo que decía Enrique del turismo, yo agregaría que el turismo deportivo deja una gran derrama económica porque va la adrenalina y te pones a gastar como loco y ya después verás cómo pagas la tarjeta, te la pasas comprando y consumiendo para divertirte o para llevar recuerdos a la familia y es un turismo muy diferente al turismo común y corriente porque va de por medio el patriotismo, los colores de tu selección y es ahí donde se arma la fiesta en los FanFest, que México quiere poner récord. Parque Fundidora en Monterrey quiere hacer el FanFest más visitado de toda la historia en los mundiales y como tienen a la gente de Pal Norte detrás de toda la organización, pues va a haber una fiesta ahí diaria de conciertos. Guadalajara se fue por la música y los grandes artistas que se van a estar presentando ahí, y la Ciudad de México que encabeza Michelle Bauer, el host country, pues el Zócalo. Tú imagínate un fanfest en el Zócalo con No, pantallas bueno. gigantes y todo lo que se puede vivir ahí, porque sí voy a destacar algo, y perdón, quiero nada más aclarar que estoy hablando a título personal, no a título de Ujú. trabajo, esto es muy importante porque no soy vocero, pero creo que este mundial es un mundial de los FanFest por el costo de los boletos. Los boletos están a un costo altísimo y la gente que va al estadio no es la gente que comúnmente va a los partidos de fútbol y esto hay que tomarlo en cuenta y te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Por qué en México-Brasil en el juego de las leyendas todo fue alegría, todo fueron gritos buena onda, no hubo insultos ni nada? Porque fue la afición que regularmente va al fútbol. Y la que va a los Mm. mundiales, que pagó un dineral, se empieza a molestar si el equipo no funciona, si al minuto 20 no mete un gol, si al medio tiempo va 0-0, y es donde empiezan los abucheos y el famoso grito que tantas multas le ha costado a México. Esto es un parámetro que lo mezcla un poco con el turismo, Mm. porque el 80% en Estadio Azteca va a ser gente nacional y un 20% de visitante. Y eso, a final de cuentas, es un factor que puede pesar. Mm. Qué interesante. Me parece muy interesante lo que comentas y creo que tiene que ver con lo siguiente que vamos a hablar y me da perfecto pie para que hablemos de la afición. Justamente entremos a nuestra afición. El evento es atractivo, pero vean, por favor, hasta dónde llegará México en la opinión de la gente. Afortunadamente, casi el 90% afirma que pasaremos de la fase de grupos, lo cual esperamos y tenemos, creo que la certeza todos de que así sea, pero cuando empezamos a ver si llegaremos a octavos, a cuartos, a final, pues ya la gente toma una postura mucho más realista.
3 de cada 10 mexicanos dicen que llegaremos solo a octavos, un 28 tiene la convicción de que llegaremos a cuartos de final. Entonces, estas distribuciones son interesantes porque a pesar de que el mexicano parece que vive la fiesta con alto entusiasmo y que apoya a la selección, no pierde este realismo, ¿no? Incluso el 40% te hablan del desempeño de la selección como el normal, y como el normal se refiere básicamente al desempeño habitual que ha tenido en mundiales anteriores. Guárdate este dato, Fernando, porque después quiero tocar un puntito ahí contigo importante, pero también resalta el dónde lo vamos a disfrutar. Hoy estamos viendo que solo el 19% de la gente te dice que asistirá a alguno de los partidos o que al menos intentará asistir. Pero hoy vemos que se ve por televisión abierta, por televisión de paga, y creo que por primera vez en los estudios que hemos realizado en Ipsos, vemos que 4 de cada 10 te digan que van a ver un evento de este tamaño en plataformas de streaming. Entonces, creo que esto abre una visión completamente diferente de lo que estamos acostumbrados, por lo menos desde el mundo de las marcas en cuanto a inversiones y fragmentación. Jorge, ¿qué opinas de esto en particular? Bueno, creo que acaba de Fernando, tú lo mencionabas con los datos y Fernando, en lo que decía hace un momento, le ha dado o sea, le ha dado un gran matiz a este punto que estamos viendo, la gentrificación del fútbol, ¿no? Con el costo de los boletos. Ahora, es muy interesante el título de esta sección, que es el entre, justo como decimos, ¿no? Entusiasmo, esperanza y realidad. Ahora, mencionabas, ¿qué significa esto para las marcas? Creo que esto nos está dando dos grandes vertientes. Vuelvo al tema de qué significa. Hay dos columnas: a los que viven en el mundial en el estadio y a los que lo viven fuera del estadio. Es decir, lo vamos a ver a través de los smartphones pegados en casa. Entonces, la gentrificación se refiere a aquellos que lo viven en el estadio, que sin duda en las condiciones económicas actuales se vuelve muy complicado para una persona, diríamos, de día a día pueda acceder a esos precios. Y entonces para las marcas significa hay que tener muchísimo cuidado en no hablarles nada más a los que están en el estadio. Entonces creo que es importante justo resaltar estos temas de los rituales, lo que está pasando en la sala de televisión o en la sala de los mexicanos, hablando de nuevo qué significa esto en la experiencia en México. Y hay otro tema también muy interesante que lo mencionabas tú ahí en los datos. Eh, la expectativa de a dónde llega la selección. Había ahí algunos de si es la culpa de los jugadores o es la culpa del director técnico, y de nuevo yo lo estoy hablando desde la perspectiva de los mexicanos, pero eso se vuelve también muy interesante en cómo ha cambiado la comunicación de las marcas. Creo que hoy prometer México campeón no es un tema claro, donde son de esas promesas vacías de las marcas, pero creo que las marcas lo han identificado, ¿no? Para hablar mucho más de qué significa la experiencia, la unión que pasa esto dentro de la sala de todos los mexicanos. ¿Y cómo mantener entonces la expectativa? Si yo soy una marca, invertí muchos millones de pesos en un patrocinio, o sea, la selección, o sea, al evento como tal, ¿cómo monetizas estas expectativas? Porque te tienes que quedar hasta cierta etapa, llegas hasta el final. No, no, sin duda. Bueno, lo que nos está diciendo es que ya una sola manera de hacerlo, pues no es suficiente. Creo que ahora lo que estamos viendo y el- la hiperconectividad de las personas, y en este caso estamos hablando de los mexicanos, es el punto clave. La manera de monetizarlo es tener, estar presente en varios de los puntos de contacto. Por eso decíamos, oye, ¿qué significa de manera digital en el celular, estar parado dentro de tu casa? Y ahí hay un gran número de oportunidades, pero sin duda es Oye, multimedios. totalmente. Entonces, estas visiones 360. Fernando, ¿hay un techo de cristal o no hay un techo de cristal perceptual en a dónde podemos llegar?
¿Tú ves realistas estos números? Los veo realistas, pero mediáticamente el techo psicológico del quinto partido ha sido un boomerang en contra de la selección mexicana y la expectativa. Yo pienso que cuando vas a competir vas por lo máximo. Las 48 quieren ser campeonas del mundo, pero solamente una es campeona del mundo. Tú no te puedes poner un techo. Llego al quinto partido, ya cumplí, ya la hice. Ahora en este mundial, que son 48 selecciones, el equivalente al quinto partido es el sexto partido. ¿Por qué la gente tiene esa duda? Porque en los últimos 8 mundiales México ha pasado a la siguiente ronda. Una vez llegó al quinto partido en México 1986 y en el último mundial no pasó la fase de grupos. Por eso el escepticismo en estos 4 años de espera a que llegue el mundial. Pero como periodista del fútbol de muchos años, si tú te pones a analizar ciertos factores, si México no trasciende en este mundial, no va a trascender jamás. Los países locales deben tener una ventaja de calendario, no de rivales, me refiero de calendario, que no hay una mala interpretación. Y esta vez los directivos negociaron muy bien el calendario para darle a México la factibilidad de estar en casa por lo menos 5 partidos, lo cual sería extraordinario porque el sexto y es cuartos de final, es quedar entre los primeros 8 y es cuando sales de tu casa quedando en primer lugar del grupo. Si quedas segundo del grupo, sales de México en el tercer partido, pero el cuarto y quinto son en 2 ciudades estadounidenses netamente mexicanas, lo cual a final de cuentas viene a ser también importante dentro de este camino. Lo pongo en blanco y negro rápidamente. Primera ronda, México juega en México, Guadalajara y México. Si quedamos en primer lugar, cuarto partido en México. Si ganamos el cuarto, quinto partido en México y el sexto sería en Miami, que ya estás dentro de los mejores 8 del mundo. México en la tabla histórica de los mundiales está entre los primeros 15 del mundo por cantidad de participaciones, obviamente, a raíz del área donde jugamos. Si quedamos en segundo lugar del grupo, el cuarto partido viene a ser en Los Ángeles, el quinto partido viene a ser en Houston, ciudades netamente mexicanas, y lo que es una tragedia y no creo que vaya a pasar, es que quedes en tercer lugar, porque hay aproximadamente 325 combinaciones del primer lugar del grupo contra uno de los 8 terceros por la cantidad de selecciones y los factores de goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y el fair play, que esta vez va a ser motivo de desempate para tener fair play en cuanto a disciplina en el terreno de juego. Por eso digo que México debe trascender. Y para finalizar esta parte, el último ranking FIFA publicado después de la última fecha FIFA del día 31 de marzo, México tuvo muy buena actuación contra Portugal y Bélgica, y es curioso que Aguirre encontró un equipo teniendo 10 lesionados, pero así de raro es el fútbol. Entonces México ascendió del lugar 17 al 15 en ranking de FIFA. Si tú quitas a Italia, que no viene al Mundial, que es el 12, subes al 14. El gran reto es subir los 6 escalones para quedar entre los 8 mejores del mundo. Y voy a decir algo, ya estando en cuartos de final, todo puede pasar y vaya sorpresota que nos podemos llevar, porque así hay que verlo. El techo psicológico del quinto partido es totalmente arcaico. Wow, es bien interesante esto que dices. Y en la sección anterior hablabas mucho del impacto de la afición y cómo se esperan aficiones diferentes en este tipo de eventos que en partidos, digamos, regulares o de liga regular. Enrique, en ese sentido, ¿cómo repercute todo esto en el ánimo de la ciudadanía? ¿Qué se queda? ¿Qué beneficios podemos obtener como mexicanos alrededor de esto? A ver, yo creo que la reflexión que hizo Jorge me parece muy valiosa. No es un área sobre la que yo hubiera pensado antes en este tema en particular, pero usó incluso la palabra gentrificación, ¿no? Del fútbol. En México, el mundo es un mundo muy desigual. El mundo es un mundo muy desigual. Digo, ahí están los números. O sea, el otro día en una presentación de la OECD compartía yo que el 10% más rico de la población de la OECD, pues ahora tiene una diferencia mayor con respecto al 10% de menos ingresos. O sea, esas diferencias han crecido. Y entonces me parece que tenemos que reflexionar en muchos temas. Por ejemplo, uno de los temas donde de eso se habla es el de vivienda y que se habla de vivienda asequible. Ujú. Creo que también el entretenimiento tendríamos que ir metiendo ese tema.
y tendríamos que ir con los propios organizadores de eventos, pues que sabemos que son negocios, muchas veces los espectáculos que vienen a la Ciudad de México, que andan por ciertos lados. Creo que tenemos que ir metiendo ese concepto de asequibilidad y que un cierto número de boletos, un cierto porcentaje de esos espectáculos tuvieran acceso a precios diferentes y probablemente vía sorteos, ¿sí? Pero lo que no puede seguir siendo, y creo que también me quedó ahí la reflexión de lo que dijo Fernando Schwartz, pues es eso, ¿verdad? Que fue interesante cuando dijo, pues es que cambian las aficiones, pues de acuerdo a los que normalmente Ujú. están pudiendo acceder o no. Entonces, una tomo ese tema de la gentrificación, que creo que es un tema mundial, es un tema mundial las diferencias y creo que lo que no siempre puede ser es que el acceso lo determine tu nivel de ingreso, ¿no? O sea, yo creo que son cosas que tenemos que platicar y realmente tomar acciones. Habiendo dicho eso, me parece que la afición mexicana es una de las mejores aficiones del mundo. Aquí se hacen los grandes artistas y Ujú. los grandes cantantes se hacen en México y probablemente hacen su patrimonio en México, ¿sí? Porque somos eso, porque somos una gran afición y así como dijo Fernando, que probablemente cuando haces turismo deportivo te alocas con la adrenalina y empiezas a gastar más, pues yo también veo que para ir a los espectáculos digo, pues ¿de dónde? ¿De dónde? ¿No? O sea, no checa con el ingreso promedio del mexicano, pues quién sabe cómo funciona, pero ahí sí salió el recurso. Entonces, somos una gran afición, somos un gran público. No en balde en eso, cuando regresamos y trajimos otra vez la Fórmula Uno en México en el Ujú. 2015, durante 5 años consecutivos, 5, fuimos la mejor Fórmula Uno del mundo. Entonces, Ujú. tradicionalmente hemos sido grandes organizadores, somos una gran afición, pero lo digo también porque eso también es otra vez, vuelvo a insistir, es una enorme responsabilidad. Tenemos que mantener ese estatus. Tenemos que hacer que este evento sea eso. Ya es un privilegio, ya es una excepción. Somos 3 veces país sede de un mundial, 3 veces el estadio será sede de un partido inaugural. Esa es una. Y la otra que quiero resaltar, ahora que ustedes hablan de marca, yo quiero resaltar otra vez el tema de marca México. Hay De muchas acuerdo. veces quienes piensan, quizá porque no han estado en contacto con el tema de las marcas, que los productos se venden solos, ¿sí? Seguramente si tú haces un buen refresco, se vende solo. No, pues si tú haces un buen pan, se vende solo. Nada se vende solo. Y No. México tampoco se vende solo. En México hemos desarticulado a los instrumentos de la promoción del país y por eso, también quiero resaltar eso, ahora crecemos menos en materia de turismo. Cuando en los 15, 16, nosotros crecíamos, el número de visitantes que llegaba a México por avión, crecíamos al 10% anual. 10. El 10. año pasado, internacionales, el número de visitantes internacionales que llegaba a México por avión crecía al 10. El año pasado decrecimos, poquito, 0,2, pero decrecimos. 10 es mucho más que cero, ¿sí? Y eso en parte se debe a que ya no promovemos al país. ¿A dónde voy con eso? Que este es un gran evento de promoción. Este mundial es un gran evento de promoción y también a partir de aquí tendríamos que pensar si seguimos con esa idea de que México no necesita promoción, o claro que necesita promoción, porque el turismo es un sector muy importante en la economía, es casi 9 del PIB, genera un chorro de empleo, y ese turismo es algo que podemos traer si nos promovemos más. Este es un evento de promoción, México es una marca. ¿Y qué representa la marca? La hospitalidad, nuestra alegría, nuestra comida, nuestra cultura, que incluso Ujú. ahora la Suprema Corte ahí con esta genialidad que ahora les caracteriza, se cuestiona si algunas empresas pueden o no usar a la cultura maya, por ejemplo, para promover el turismo. Pues claro que sí, porque el turismo y la cultura son inseparables y una de las razones por las que la gente viene a México es porque le encanta nuestra cultura como nos encanta a los mexicanos. Es un evento de promoción y hay que aprovechar. Me Y hay que aprovechar el gustaría, momento, ¿no? Sí, Jorge. no, 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 es que creo que esto que está mencionando Enrique me encanta, porque además es totalmente real. Nosotros de hecho lo vimos medido cuando empezaron estos temas de fricción eh, entre el gobierno de Estados Unidos y gobierno de México.
esta iniciativa, de hecho, en México cobró muchísima importancia, no solo como una manera de unirnos nacionalmente, pero entonces digo, nada más quería resaltarlo porque creo que lo que está diciendo Enrique es importantísimo. La marca México pesa, pero no solo es hacia afuera, sino que también lo vemos hacia adentro, que el hecho en México, la gente reaccionó y decía, entonces una manera de unirnos es consumir productos mexicanos, o compañías que hacen bien en México. Ya ni siquiera tenían que ser compañías netamente mexicanas, pero si hacían algo bien para México, era algo que les construía de manera positiva. Me encanta el tema. Buenísimo. Y Perdón que justo me en meto eso, tantito, tocayo. Lo que adelante. decía Enrique, también yo quisiera agregar que somos tan nacionalistas que volvió al uniforme la piedra del sol azteca, la misma que se usó en Francia en 1998 y que fue un hitazo, ahora se volvió a hacer y es un orgullo de identidad nacional que también la llevan en el pecho los jugadores, sirve a la promoción de México y por si fuera poco, en la parte de atrás del cuello viene el lema de Somos México. Aunado a esto, a la marca Hecho en México, que se ha hecho una asociación entre Hecho en México, la selección, la piedra y todo, viene muy ad hoc a lo que dice Enrique, de que es una forma de difundir una cultura que siempre ha llamado la atención en el mundo. Y que hoy vive un momentum importante de atractividad. La Ciudad de México yo creo que nunca había sido tan atractiva turísticamente como en los últimos 15, 20 años, como ya un spot. Y voy a entrar, si me permiten, a un tema particular. Y aquí, Fernando, es bien interesante porque hablamos de confianza. Cuando hablamos de temas de mundial, ¿en quién confía la gente? Analistas deportivos y comentaristas en un primer nivel, junto con los jugadores o exjugadores, pero llama mucho la atención la poca confianza que están generando los influencers. 3 de cada 10 mexicanos hablan de que confían en los influencers en temas deportivos. Nosotros ya lo veíamos, Jorge, en otros estudios, cuando son temas de comunicación o de promoción, pues como que la mitad ya los ve completamente mercenarios. ¿Cuáles son las marcas incluso más vistas del Mundial o que el mexicano más recuerda asociado al Mundial? Son estas 4. Al norte, más asociado a la selección, Coca-Cola, Visa y Adidas son como las marcas que tiene el mexicano en el top of mind. Hoy la conversación, incluso alrededor del evento y que menciona estas marcas, se habla con mucho entusiasmo de los preparativos, de las sedes, del gasto que vamos a hacer. Cada mexicano que piensa participar en el evento está pensando en gastar entre 300 y 4,500 pesos en cosas relacionadas con el mundial. Sin embargo, las dinámicas de promoción de las marcas no se ven como con factor de éxito. 2 de cada 10 participan, la gente como que dice que no vale mucho la pena el esfuerzo. Platiquemos unos minutitos alrededor de esto. Fernando, influencers contra analistas y comentaristas deportivos. ¿Cuál es tu visión? Qué bueno que es virtual porque si no me van a apedrear. No, mira, primero un detallito de las marcas. El primer mundial que tuvo patrocinios fue México 70 con Coca-Cola Ujú, y el balón Telstar de Adidas. Por eso la gente está asociando mucho esas marcas porque México también fue pionero en eso, por la visión de ujú. don Emilio Azcárraga Milmo. Fue el primer mundial que tuvo patrocinio y de ahí la FIFA encontró una veta de oro. ¿Por qué no encuentras más marcas locales patrocinando? Porque FIFA tiene alrededor de 15 marcas patrocinadores globales que pagan por 4 años, que incluye el Mundial Grande, los sub-17, sub-20, femenil, varonil, etcétera, y son marcas que pagan mucho dinero y no te permiten que una marca competidora entre a anunciarse oficialmente en lo que son los patrocinadores locales de segundo rango, que es lo que le cuesta mucho trabajo a los organizadores conseguir. En el caso de los influencers,
son un mal de la sociedad actual. Por las redes sociales. Las redes sociales acabaron con las exclusivas, acabaron con todo por la inmediatez y también las redes sociales y los influencers pues buscan sacar su beta de comunicación llegando a los chavitos, a los chavos más chicos en un rango de edad entre los 15 y los 23 años que ya están cansados de ver a los viejitos en televisión, porque varios Ujú. sobreviven todavía. Y es ahí la parte importante. Hay muchos periodistas que son influencers y hay muchos influencers que se creen periodistas. Y al hacer todo ese mix, a final de cuentas las cosas no funcionan. Yo creo que el mal de los influencers ha dado que actualmente las mesas de análisis de fútbol, a excepción de línea de cuatro, toda la semana hablas de todo menos de fútbol. Por un like, para que el short se vuelva viral en el video en las redes, para que tengas más seguidores, para que creas tu propia marca, como tu nombre, fuera de la empresa en donde trabajas. Y esto a final de cuentas no le hace ningún bien, por lo menos a una competencia como es el Mundial. Yo no estoy en contra de que los influencers hagan su contenido, porque es una nueva rama del mundo moderno. Lo que estoy en contra es que se metan y ataquen a gente que nos costó años de estudio, años de preparación y seguirnos preparando y lo más valioso, adaptarnos a los tiempos modernos. Si doy para atrás la máquina del tiempo, yo quiero ver a un influencer sentado en una máquina de escribir Olivetti cuando la cinta se te salía del carril, ¿cómo la van a poner? Yo quiero ver que un influencer sepa lo que era una cinta de 2 pulgadas, que pasó a 1 pulgada, que pasó al Betamax, que pasó al VHS y que ahora pasó a todo digital. Los viejos lo sabemos porque lo vivimos. Ellos no lo saben porque nada más les interesa los likes, les interesa lo viral y les interesa darle en la madre, perdón mi expresión, a todo el mundo porque el mundo gira alrededor de ellos. Qué bueno que fue virtual, Total. ya me hubieran apedreado. qué bueno, qué Nadie, suerte, nadie te va a apedrear qué aquí. suerte. Ya nada Y más Enrique, veía en la cara ese, de Enrique, ya me estaba espantando. No, no, al revés, te estaba dando la razón y también me estaba divirtiendo. y Enrique, desde tu punto de vista, pros y contras de estas conversaciones digitales que están surgiendo, ¿cuál es tu perspectiva? Tú eres uno de los analistas sociales y políticos más importantes de este país. ¿Cómo se ve este rol de los influencers? Bueno, primero, gracias por el comentario. Me llamó la atención porque quiere decir que probablemente el mundo ya viene de regreso. Dos comentarios, un poco una abstracción y no teniendo los conocimientos de Fernando Schwartz sobre el tema que ahorita voy a comentar. Primero, yo creo que yo soy seguro que empezamos a vivir el final de esta época de la posverdad. Que la posverdad, más bien, a mi juicio, esa palabra que lo que significa es mentira. Más bien, estamos acostumbrados a que mucha gente descaradamente miente. Y luego Ujú. nos generaron esta percepción de que no importa lo que pienses, porque lo que pienses al final del día eso es lo que cuenta y eso es valioso. Y la posverdad, que es mentira, es la idea de alejarnos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es simplemente la relación que existe entre lo que piensas y la realidad. La verdad es que yo ahorita estoy en mi casa, en un estudio, haciendo un Zoom con ustedes. Pudiera ser alguien que piensa que está nadando o que está en Marte, ¿no? Está en derecho a tener una opinión, pero esa no es la verdad. Yo entonces, con el comentario que ustedes hicieron, me da la impresión de que la gente empieza a regresar a querer buscar la verdad. Otro comentario antes de eso. La razón por la que muchos empujan la posverdad, muchos gobiernos mienten en el mundo, mienten no para convencerte de su dicho, mienten para generarte la incertidumbre sobre la realidad y que entonces genere cinismo y apatía. Porque es muy común esta expresión de que mucha gente dice, ay, yo ya no sé a quién creerle, ya no sé a quién creerle. Es el mundo ideal porque entonces te vuelves ajeno, apático, no participas en la vida social, no vas a dar lata. Ese es el ciudadano ideal para regímenes autoritarios, ¿no? El que ya dice, yo no sé a quién creerle. Yo sí sé a quién creerle. Yo quiero creerle al que dice la verdad. Me voy a poner un ejemplo muy rápido. La medicina. Yo no voy a un doctor, y menos si es una enfermedad de uno de mis hijos, para que me engañe. Yo voy a un doctor para que me diga la verdad.
Voy al mejor doctor para que me dé el diagnóstico más cercano a la verdad, a su enfermedad. Y quiero Ujú. entonces que ese doctor sea el más capacitado para darme la mejor medicina que ayude a mi hijo a sanar. Yo no quiero que me mientan. ¿Por qué si no queremos la mentira en la salud, si la aceptamos en tantas cosas? Por ejemplo, ahorita que yo escucho a Fernando Suárez, bueno, yo no tengo ni 1% de los conocimientos que tiene Fernando en materia de fútbol. Si yo quiero Ni yo los acercarme a tuyos entender, en turismo. no, bueno, si yo quiero acercarme a entender este evento y escuchar lo que está diciendo y lo que dice de las canchas de fútbol y lo que dice de la pelota y que los Adidas, bueno, ¿a quién voy a escuchar? A Fernando. Entonces, qué bueno que estamos regresando a quién, a los especialistas, esos especialistas y esos expertos que en los últimos 15 años han estado denostados en el mundo porque cada quien tiene su verdad. Me De interesó acuerdo, mucho, me interesó de mucho lo que dijeron acuerdísimo. porque quiere decir que el mundo empieza a regresar a buscar algo más sólido donde basar su actuar y no puede haber nada más sólido que la verdad. Y quien está estudiando y le dedica tiempo y talento, imaginación a tratar, porque es lo que tratamos, a detectar la verdad y a transmitirle al público en su beneficio. Y eso que estás diciendo es muy interesante porque finalmente los influencers salen como esta herramienta natural para recomendar cosas en base a su experiencia, en base a su vivencia, y hoy pareciera como que se empiezan a despostillar o que empiezan a perder un poquito de credibilidad. El influencer marketing, pues pareciera que debería evolucionar. ¿Qué piensas desde el punto del marketing, de las marcas, de tu especialidad? ¿Crees que va a haber una ruptura? ¿Crees que tiene que modificarse algo? Ese Eh, es para Jorge, ¿verdad? Sí. Mira, yo creo que lo que estamos, lo interesante que justo los puntos de vista que acabamos de hablar los cuatro, no es nada más una opinión. Lo vemos que está sustentado por los datos. Y déjame decirte, en Ipsos llevamos midiendo tendencias, como te decía, no solo medimos todos los meses lo que pasa y lo que piensan los mexicanos y el mundo, más de 25 países, llevamos también haciendo un estudio de tendencias donde logramos identificar qué está pasando en temas de cambios ya más de largo plazo que generan cambios de comportamiento en las sociedades. Y una de las cosas que sin lugar a duda hemos visto en los últimos 10 años es que ha habido una erosión de la confianza. Eso lo vemos. Ahora, esta erosión de la confianza significa que las personas cada vez confían menos en que, lo hemos visto a nivel internacional y lo vemos también en México cuando algunas instituciones ya no lo representan, si los partidos políticos logran ver por los intereses de todas las personas. Y cuando se crea este vacío de confianza, lo que hemos identificado es que quien puede llegar a tomarla, es decir, cuando hay este vacío, quien puede tomar ese espacio son las compañías y las marcas. Ahora, esto no llegó gratis. Esto llegó, lo empezamos a ver estos primeros indicios cuando vino la pandemia. Antes de una respuesta pública, empezamos a ver compañías y marcas que tenían una clara postura ante un escenario de crisis, cómo reaccionaban. Decíamos el otro día ejemplos de, oye, hubo compañías que utilizaron sus líneas de llenado para producir agua y no era el producto que tenían. Había otras compañías que tenían muy claro los protocolos de cómo había que cuidarnos cuando íbamos a comprar nuestro súper, en fin, te Ujú. decían qué pasillo era el que podías transitar en un solo sentido. Entonces, esos son solo unos ejemplos de cómo, por un lado, vemos una erosión en la confianza en términos generales y más con las cosas que están pasando en el mundo, y por qué se le empieza a dar una mayor importancia al sector privado y a las marcas en ese término de confianza. Y eso déjame unirlo porque ahora esto entra a través de la reputación. La reputación es el elemento que entra a construir y es este colchón que genera confianza y genera de dos. Fernando Schwartz ahora lo mencionaba. eh, si Coca-Cola, Visa
No, cuando están patrocinando, no solo están patrocinando el mundial, no es a nivel producto, es a nivel compañía. Y las compañías tienen un nivel de reputación y eso es lo que ayuda a generar confianza. Y lo voy a unir porque eso nos ayuda a entender, cuando tú volteas a ver los datos y dices, oye, ¿por qué hay hoy justo también un tema de credibilidad de los influencers? Parecería que la gente ya está dándose cuenta del influencer vacío que da sus opiniones porque le pagan por eso. Y ahí lo Ujú. uno con lo que decía Fernando Schwartz, la reputación y las marcas de voltear a ver a la gente que tiene una autoridad sobre el tema, que es un experto sobre lo que está hablando, eso es lo que genera confianza versus si alguien cree que nada más le están pagando por generar ese tipo de contenido. Entonces, sin duda, esta confianza es donde logramos unir estos dos elementos a través de la reputación. Buenísimo. Y es bien interesante porque la última sección, en realidad esta sección voy a compartir la data. Obviamente está disponible para todos nuestros amigos de los medios, pero solo es una reflexión. O sea, el Mundial hoy es más que el evento, es más que los medios, es más que los FanFest. Y una arista particular que estamos viendo destacar es el mundo de las apuestas. Y pareciera que hoy 34% de la gente dice que va a participar entre 500 y 2,000 pesos. Aquí el reto será quién lo capitalice. Existen en México más de 16 plataformas y disponibles para, para, para jugar, para apostar, para realizar estos juegos de azar y a veces de estrategia, pero la gente conoce 1,2 plataformas. Entonces, pareciera que la confianza también juega un rol en esto. Hay más información al respecto por cuestiones de tiempo y para atender las preguntas de nuestros asistentes. No discutiremos esta parte, la dejo y la dejo abierta y disponible para ellos si quisieran Tocayo, hacer una pregunta al respecto. nada más Mándeme, un Fer. detalle. Este mundial Dime. es histórico porque FIFA se asoció con Stats Perform, que es una empresa de datos deportivos y de apuestas. Y ¿Mm? esto va a permitir que en las plataformas de Stats Perform se puedan ver los partidos. O sea, el nicho de las casas de apuestas se convirtió en otro medio de difusión muy fuerte por los millones y millones que entran de dinero y obviamente pues ya también las grandes empresas deportivas están buscando este tipo de patrocinios. Y Bien sí, interesante. Sí, perdón, si me permites, aunque dijiste que no lo íbamos a comentar, no quería que pasara desapercibido. Rápido, un comentario muy, porque parecería, en realidad lo que nosotros vimos en la gente no es nada más el tema de las apuestas, es que las apuestas generan un tipo de interacción con las personas. Es Ujú. decir, skin in the game. Entonces, si yo estoy metido en lo que está pasando, tengo otro tipo de engagement y ahí sin duda para las marcas, bueno, de fintech y tecnología hay una oportunidad. Entonces, no es nada más acerca de las apuestas. Totalmente, totalmente. Muchas gracias a todos. Si les parece bien, pasamos a algunas de las preguntas que tengo por aquí. Déjenme ver qué tengo por acá. A ver, aquí tengo una. Dice, apenas el 11% de las personas piensan que el mundial está muy bien organizado entre el gobierno y la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué estrategias quedaron a deber desde 2017, cuando se supo que el Mundial sería en México, Estados Unidos y Canadá, para erradicar esta percepción? Esta pregunta nos la envía el economista. Enrique, ¿quieres abordarla? Bueno, a ver, yo sí quiero resaltar que nosotros dejamos la mesa puesta, tiro a gol, tiro a gol. Eh, y creo que, como ya lo comentamos aquí, a ver, yo no tengo la menor duda de los estadios, lo ha platicado Fernando. Creo que pudimos haber hecho mucho más en infraestructura, porque justamente estos eventos son para eso, para, repito, para catalizar algunas obras que ya eran necesarias. Eh, Estamos tú y yo el otro día, estábamos los dos de tres, estamos aquí en un restaurante el otro día, aquí en la ciudad de Polanco, en la zona de Polanco, y les decía, ¿ven algo en esta calle del Mundial? ¿Ven alguna pelota? ¿Ven algo? O sea, Nada. nosotros habíamos llenado el Mundial un año antes del Mundial.
y le hubiéramos sacado provecho un año después del Mundial. Pero hoy el gobierno no tiene los instrumentos para hacerlo porque la vida no es de deseos, también es de instrumentos. Si tienes un gran médico, pero pues no le das elementos para hacer la cirugía, pues aunque sea un gran médico no va a poder. Y eso es lo que nos está Exacto. pasando en México. Nos hemos quedado sin instrumentos, se ha desmantelado en gran medida al Estado mexicano y no le estamos pudiendo sacar el provecho que debimos haberle sacado, no solamente ahorita. Entonces, creo que, repito, es un momento también de reflexión, de qué para adelante, pero lo pronto hagamos el mejor mundial, disfrutémoslo, sintámonos orgullosos de ser sede, pero de aquí para adelante, ¿qué? De aquí para adelante, ¿qué? Y mucho no lo pudimos aprovechar porque el Estado mexicano hoy en día no tiene los instrumentos que nosotros sí teníamos. De Tocayo, acuerdo. aquí nada más quiero meter algo más para nuestro amigo del economista. La Federación Mexicana de Fútbol no organiza el Mundial. La Federación Mexicana de Fútbol es un participante más en el Mundial a través de la selección nacional. La responsabilidad de la organización y todo lo que Enrique comentó es gobierno de acuerdo a la firma que hizo en el cuaderno de cargos de la FIFA y por eso en su reciente visita a México con la reinauguración del estadio, el señor Gianni Infantino se dio una vuelta con las autoridades para ver qué se había hecho, qué no se había hecho y qué es lo que va a estar terminado. Nada más reitero, Federación Mexicana de Fútbol no es la organizadora del Mundial. Te agradezco mucho por puntualizar eso, porque a veces esos son como los espacios que quedan ahí. ¿Hay algún dato? Sergio Castañeda de Alto Nivel nos pregunta si tenemos algún dato estimado de la derrama económica por el Mundial en México, ya sea en generación de empleos, en inversiones. ¿Tienen algún Yo dato menciono un dato. ustedes? Yo vi que se habló muchas veces de 5 millones de visitantes. Ujú, No, no. Viendo datos históricos, eh, un mundial no te generaba más de un millón, en algunos lugares incluso no más de 300,000. En un estudio de Deloitte, que es el que tomo como referente para ponerlo sobre la mesa, ujú. habla de cerca de 280,000 visitantes extranjeros adicionales en el mundial, ¿no? Entonces, no le quito mérito, simplemente otra vez, ¿qué tal que empezamos a hablarnos con la verdad? Porque al final del día lo vamos a saber. Entonces, ¿para Ujú. qué inflamos las cosas cuando al final del día vamos a tener datos? Es un gran movimiento, lo dijo el propio Fernando, quizá 80% seremos nacionales, ¿no? Entonces, entre nacionales e internacionales, quizás sí hay un millón por ahí de más haciendo turismo en México. Pero hasta donde yo he podido percibir, hablando con hoteleros, que también algo sabrán del tema, porque ellos son los que están recibiendo o no las reservaciones, no rebasaremos los 280, 300,000 visitantes internacionales adicionales. Por eso digo yo, más que el evento mismo económico en México, que es relevante, es un gran evento de promoción. Ojo, cuando estemos en el Mundial, nos está viendo el mundo. Ojo, nos está viendo el mundo. Totalmente, totalmente. Y creo que eso responde a la siguiente pregunta, que justamente era la llegada de turismo. ¿Tú crees que lleguemos a ese número, a los 280, 300,000 visitantes? Ese no es tampoco un número extraordinario si México recibe más de 40 y tantos millones al año, o más de Ok, veintitantos millones de internacionales. Entonces no es mucho más. Y yo creo que por eso no es bueno generar falsas ilusiones, porque cuando el que se ilusiona se desilusiona. Entonces, pensemos más en que alguien nos está viendo en una pantalla, pensemos más en que cuidemos el entorno, pensemos más en que es una gran oportunidad de promoción y además disfrutemos. ¿Y saben qué? Disfrutémonos juntos los mexicanos. Disfrutémonos juntos los mexicanos. Cuando estamos juntos, la pasamos mejor. Cuando no estamos polarizados, la pasamos mejor. Es una gran fiesta, hay que verla como tal. completamente. Y una más, Jorge, relacionado también con el turismo. Nos hablan de poder llegar al top 5 y a posicionar a la marca México en el top 5 de países. Tú tienes experiencia con data local y con data global. Más de 90 países cubrimos como Ipsos. ¿Tú ves esto factible? Eh, no sé si los datos que tenemos alcanzan a contestar esa pregunta, pero te puedo decir al menos de lo que vemos en tendencia y quiero regresar al, a una de las secciones que comentamos hace ratito. Em,
Sin duda hay un gran interés por México. Y hay un gran interés por México que hoy estamos viendo desde la beta deportiva por el Mundial, sin duda, pero llevamos hablando que hay un gran interés por México. También hablamos del nearshoring, de la oportunidad que había cuando se empezaron a reconfigurar todas las cadenas productivas en el mundo por el reacomodo de Estados Unidos, China, reciben 80% de nuestras exportaciones. Pero de nuevo, en este gran interés por México, eh, creo que tenemos la gran oportunidad de vivirlo bien. Creo que se va a ver en las pantallas cuando decíamos, todo el mundo nos está poniendo atención. Enrique decía, somos una gran afición, sin duda, y en los datos vemos al mexicano pragmático, al mexicano que a pesar de la adversidad sabe festejar, sabe decir que en algún momento quiere celebrar las cosas por las cuales hay estos pequeños triunfos. Entonces, mi respuesta sería, sin duda, hay algo positivo que sacar de esto y por eso es tan importante que la experiencia vivida desde la pantalla, que es donde más impacto tenemos, esté muy bien cuidada. Pero sin duda, Marca México todavía tiene mucho camino que recorrer. Jorge, tú en algún momento mencionaste la mayor preocupación de los mexicanos y ¿me recuerdas a qué estaba relacionada? O sea, Eras, la mayor preocupación de los mexicanos, el primer tema es la seguridad. es que justo, y no lo recordaba así de claro, porque creo que la siguiente pregunta tiene que ver con esta preocupación y la dirijo a ti y a Enrique de la Madrid. Específicamente, la razón nos dice, Enrique, como exsecretario de Turismo y ante el reciente incidente en Teotihuacán, ¿considera que las zonas arqueológicas están preparadas para recibir extranjeros? ¿Qué áreas o acciones considera adecuadas reforzar y garantizar en la seguridad para el turismo durante el evento? Bueno, primero, no cabe duda que hay que lamentar, porque hay que lamentar y hay que ser solidarios con las familias de las personas que perdieron la vida en este incidente, en este ataque en Teotihuacán. Es lamentable, porque además ocurrió a meses del Mundial. Y entonces la narrativa de que pues no pasa nada, estamos seguros, aquí nos ataca extranjeros, pues no es sostenible. Entonces más bien hay que verlo al revés. Aquí sí pasan esas cosas, podrían pasar esas cosas, y entonces requiere que el gobierno, por eso un poco platicamos aquí, busque a sus mejores elementos, se concentre en, en este evento que viene, porque es un evento muy importante para el país ahora y en los meses por venir. Claramente también qué pasó en Teotihuacán, lo que ha pasado en todo el país, y perdón que lo siga diciendo, pues está desmantelado el Estado mexicano. La burocracia mexicana la han desmantelado. Entonces, otra vez, de nada sirve mañana que cambien las políticas públicas. Ahora sí le vamos a meter a la salud. Ahora sí vamos a mejorar Pemex. Oye, y el cuate ese que cerraba antes la válvula cuando se escapaba el petróleo. No, pues ya no está, ya se fue. Oye, y el cuate ese que sabía de las pensiones. No, pues ya no está, ya también ya se fue. ¿No? Ese es el Estado mexicano de hoy, que no deja de ser una ironía con aquellos que supuestamente son superestatistas. ¿Dónde quieres al Estado? En educación, en salud, en seguridad y en justicia. Entonces, no, es una súper llamada de atención para realmente concentrarse, poner a los mejores elementos y espero que los criminales también estén viendo el Mundial, ¿sí? Porque no vaya siendo que por estar distraídos en algunos lugares estos se pongan las pilas. Espero que los criminales también nos den un veranito para que también podamos todos disfrutar el Mundial. Completamente. Y Jorge, percepciones. Nosotros trabajamos mucho en Ipsos con la percepción alrededor de muchos temas. ¿Este tipo de cosas tienen un impacto, sí o no, en la percepción del mexicano sobre Marca México? Eh, Bueno, la respuesta sencilla es sí, pero me gustaría hablar de nuevo porque creo que estamos mezclando ahí dos cosas. Marca México em, es lo que, si hay algún incidente de seguridad,
lo que se va a ver en el resto del mundo y esto hablábamos de qué tan atractivo hace México en las inversiones, en la capacidad de atraer inversión, que bueno, de nuevo, yo no soy experto en estos temas como decía Enrique hace rato, pero lo que sí sabemos es que bueno, ha caído la inversión extranjera directa y es una de las cosas que necesitamos como país proteger. Pero entonces, de nuevo, eso es la marca México. Pero si para el mexicano la preocupación número uno es el tema de seguridad, lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, desgraciadamente, de nuevo, esto no nació ayer y no viene desde hoy, pero pasa la factura, siendo la preocupación número uno, aunque creamos que el mexicano ha normalizado este tema de crimen y de violencia, porque los vemos todos los días en los noticiarios y como mexicanos lo vivimos, es un elemento de exigencia de la sociedad y que cualquier elemento, si cuando más lo cuidas todavía no puedes hacerlo, te puede pasar factura, porque hoy es en donde más atención y donde más sensibilizado se siente el mexicano más vulnerable. Muchas gracias. Y una última pregunta en vivo. El resto, como saben, las responderemos oportunamente o nuestros invitados podrán responderlas de manera individual. Es de Fútbol Sapiens, de Manolo González. Y este es para los tres porque creo que los tres van a tener un punto de vista. ¿Qué opinan de la recomendación que se da sobre que los ciudadanos, los locales, los que jugamos de locales, no salgamos a las calles en días de partido? ¿No debería ser una fiesta para todos? Nos pregunta Manolo. ¿Qué opinan? Fernando. Pues hay que salir todo a la calle, no es pandemia, es una fiesta. Yo creo que eso de limitarte y demás, que te ponen home office por la cuestión del tráfico, lo puedo entender porque es para colaborar para la fiesta. Pero en los tiempos que no estés trabajando, sal a la calle. Ya estuvimos encerrados año y medio y no nos cayó nada bien. De acuerdo. Enrique, Jorge. A ver, yo en mi caso, para dejar a Jorge al final, que no se preocupe, no van a llegar 5 millones de visitantes como para que congestionen las calles y mejor no simulemos lo que no somos. O sea, los extranjeros que estén aquí, que vean lo que somos, con nuestras fortalezas, pero también con nuestras carencias. Qué bonito que se resuelve el problema del tráfico, no mejorando la movilidad, sino simplemente no saliendo a la calle. Hombre, no había yo pensado eso. ¿Qué tal que resuelves el problema del hambre? Pues simplemente comiendo menos, ¿no? Entonces, como dice Fernando, no estamos en epidemia y lo que queremos es que vean a México con sus claros y con sus oscuros. Y yo por Gracias. lo último mencionaría al contrario, es que quieres privilegiar. Quieres privilegiar la experiencia de los que vienen al mundial. Para mí es al contrario y coincido con lo que decía ahorita Fernando Schwartz. Hay que salir. Es la manera en que la gente tiene un tipo de respiro en todas las cosas que están pasando. Y si podemos hoy celebrar algo, hay que celebrarlo. Y estando juntos y estando allá afuera y demostrándolo es la mejor manera de darle este respiro y de darle algún gusto a la gente por vivir esta que nos puede unir en muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por acompañarme. Les agradezco muchísimo su participación. Creo que enriquecieron muchísimo los resultados del estudio. Gracias a todos los medios, amigos que están con nosotros. Mándenos sus preguntas. La caja de preguntas y respuestas sigue abierta y los responderemos todas y cada una de sus preguntas. Gracias a todos. Que sea una gran fiesta la que empieza el 11 de junio y vamos por un gran evento que nos una a todos. Gracias a todos por su asistencia. Muy buen Muchas día. gracias. Buen Muy día. buen día, gracias.